Ahora hay algo interesante. Paul Martín Quesada y José Romero Carrillo quieren saber quienes recuerden el día del estreno. No sé quiénes nos podrían adelantar. A ver, comenzamos con Patrick. Bueno, eso es algo muy marcado, ¿no? Sobre todo para la gente de la generación que ya estamos peinando canas. El estreno es un 23 de febrero de 78, perdón. Y lo interesante fue de que la película ya había sido estrenado el 25 de mayo en el 77 en Estados Unidos. O sea, ya tenía varios meses de haber sido rotado y haber sido visto por una cantidad interesante de personas. Cuando llega a Lima, llega con una publicidad terrible a favor, ¿no? O sea, era la película. En mi caso, la vi en el Cine Ópera, en Jesús María. Almorzamos temprano, recuerdo, y fuimos al cine. Yo vivía a 6 cuadras del cine. Hicimos una señora cola. A las 2 de la tarde, la cola daba la vuelta a la manzana. Estaba casi a mitad de cuadra de la cuadra 1 de Santa Cruz, casi llegando a Brasil. Hicimos nuestra cola de reglamento al estilo peruano, tratando de evitar que la gente se meta, lo cual también era inevitable porque había reventa también. Y la cosa empezó, como era de esperar, matiné, pensando entrar a matiné, porque la idea, en esa época, el spoiler también existía y la cosa era evitar de que la gente del barrio te diga de qué trataba la película. Lo gracioso era de que normalmente, si han visto el video de Simpson, cuando sale de ver Star Wars, spoilea a la gente, ¿no? Le dice, no pensaba que Diver era padre de Luke, ¿no? El spoiler se entiende como el revelar una parte de la película que es muy, muy importante. Claro, entonces, ¿qué sucedió? De que nosotros lo que nos pareció interesante fue que la gente salía del cine callada, sin decir nada. Fue un fenómeno interesante, o sea, era algo raro en el sentido de que no era una práctica común del espectador de cine habitual. Yo lo que quería mencionar es que, como bien se ha recordado acá, el estreno se produjo en febrero de 1978, pero por aquella época los estrenos cinematográficos llegaban con algún retraso al Perú, no solamente de meses, sino hasta casi de un año. Y la primera mención que nosotros conocemos de la película de Star Wars proviene de la radio. Recuerdo que en Radio Panamericana, como un estreno musical, presentaron un arreglo basado en uno de los movimientos de esta composición para el cine, la música de Star Wars, y era por una orquesta de un arreglista norteamericano llamado Meco, o Mico, M-E-C-O. Y quien estuvo presentando esa primicia en Radio Panamericana fue el disc jockey Lucho Argüelles, y lo presentaban como Guerra de Estrellas, literalmente traducido Star Wars. Y incluso se editó el disco de Meco antes que la banda sonora de la película por la Orquesta Sinfónica de Londres. Esa fue la primera aproximación. Y con el tiempo, en estos despachos que regularmente mandaba Pepe Ludmir a Panamericana Televisión y que se difundían en los espacios sabatinos Perú 77 y Perú 78, comenzamos a conocer un poco más respecto de esta película. Yo recuerdo que fui con mis padres, yo tenía aquella vez 13 años, al cine, y fuimos al Ambassador, un cine que queda en Lince, me parece que en la avenida o calle Mateo Pumacahua, muy cerca de ese restaurante emblemático llamado el Blue Moon. Y recuerdo muy vivamente que la película tenía una copia que no estaba en muy buen estado. En fin, y fue una cosa tan importante, tan interesante, que la fuimos a ver el primer sábado del estreno, y al domingo siguiente, almorzando en la casa de mis abuelos, en la sobremesa de grandes y chicos fue la película.
y que nos causó pues una enorme, vamos a decirlo así, excitación, fascinación de esa época todavía entre infantil y adolescente. Fue todo un evento, como lo fueron posteriormente las otras dos películas que hacen los episodios quinto y sexto. Es lo que quería comentarles. Claro. Armando Sakihara y Javier Melgar nos recuerdan que el grupo, salió un disco Meco, el grupo Meco hizo una versión disco de este son. Justamente lo acaba de mencionar Hugo. Justamente sobre eso, el problema fue que Fox quería que la banda sonora de la película sea, en música dijo que era algo que estaba muy de moda en esa época. Pero inteligentemente Lucas prefiere usar la música que nosotros conocemos de John Williams. Pero por una cuestión de marketing o se quiere, o de seguir la corriente, lanzaron ese movimiento que dice Hugo en un 45 primero y un long play después. Pero lo gracioso es de que si tú pones el 45 en 33 revoluciones, escuchas la versión de Williams, con sonidos ambientales de láser y todo lo demás. Y sobre esa base ponen su música. Es interesante porque es una especie de adaptación. Una adaptación libre, se acostumbraba en esa época. Will, por favor. Sí, lo que al respecto, Patrick nos menciona justamente este problema con la música que hubo en Star Wars. Y el proyecto de George Lucas, pues justamente que la música de Star Wars se inspirara en los clásicos románticos del siglo XIX, o sea, la música tipo Beethoven o Mozart de ese tiempo. Y eso fue lo que le pidió a John Williams que hiciera, porque ese era el tipo de música que le daba un aspecto más épico a la película. Aunque justamente no sabía mucho de esta pelea que existió entre Fox con Lucas, pero también recuerdo que hubo un documental que una vez pasaron en el cable en el cual se explicaba cómo se aplicaba la música a Star Wars, la importancia en cada escena. Y también cómo con otro tipo de música la película no hubiera sido lo mismo. Cambiaban los fondos musicales. Claro. Por ejemplo, con un fondo de jazz, la escena de la entrada de Darth Vader era ridícula. Era otra cosa, claro. Era realmente un desastre. Perdón, tengo algo de más. José Romero pregunta si alguien recuerda cuándo la fecha del estreno, pero de la 2, o sea, del Imperio Contraataca. Llegó en febrero más o menos del año 81. José Antonio, ¿nos ibas a decir algo? Sí, no, había comentarios que habían, que digamos quería también dar mi punto de vista. En primer lugar, efectivamente no recuerdo cuál de los miembros mencionó o que Star Wars era un western. Cuando Lucas le vende la película a Alec Guinness, después de toda la explicación que le hizo Alec Guinness, le dijo, es un western en el espacio. Y tras pensarlo, o sea, no lo meditó mucho, Alec Guinness era, aparte de un brillante actor, un hombre que tenía mucho, le podría decir que tenía mucha percepción de las cosas. Le dijo a Lucas, ok, acepto, y fue el que más creyó en el proyecto. Porque cuando se termina la edición, se hace la presentación a los ejecutivos del estudio, que se emocionaron al ver la película, Lucas se fue de vacaciones a Hawái con Spielberg y no se imaginó el éxito descomunal que iba a tener. Y eso por un lado. Y aparte, recuerdo sí perfectamente, como mencionaba Hugo, yo tuve la oportunidad de ver la película con amigos, tenía 13 años, en el Cine San Antonio, en el desaparecido Cine San Antonio, que está a 4 cuadras de mi casa, y nunca había visto una locura como esa. O sea, era por lo menos, a ver, la cola empezaba en el cine y fácil eran 10, 12 cuadras de cola. O sea, una expectativa increíble, alimentada fundamentalmente por las noticias, porque como todos sabemos y han mencionado, los estrenos estaban muy retrasados en aquella. Eso sí. Quería mencionar a propósito de lo que está mencionando José Antonio y Hugo, sobre ese retraso que había con los estrenos. Y esto es verdad, las películas demoraban mucho más en llegar a las salas de cine de ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque es casi obvio pensarlo. No existían canales alternativos para exhibir una película. No existía
no existía ni siquiera el VHS o el Betamax para ver la película antes que en el cine. O sea, tú veías la película en el cine o la veías en el cine, o sea, no te quedaba otra manera. Entonces, en el Perú se atrasaban los estrenos justamente para crear más expectativa. A veces las películas llegaban primero a México, Argentina o Brasil, y justamente el éxito que había en esos países motivaba a que acá se aumentara la expectativa. No había otra manera de ver la película en el país, y eso se manejó mucho en los años 70. Por eso las películas llegaban con hasta 3 años de atraso en algunos casos. Miren, para Javier Melgar, para el caso Javier Melgar recuerda que en cuanto a la banda sonora que Hugo nos comenta que se escuchaba en Panamericana, él también tiene recuerdos de que se escuchaba en Radio Miraflores y en Radio América, ¿no? Ahora, lo que comentaba José Antonio en cuanto a la presencia de Ale Guinness, creo que responde la pregunta que hacía Gabriel Quispe, nuestro miembro de Antiguo Cine de Lima, justamente cuál era la importancia de él, ¿no? De Ale Guinness en la película. Eric Pambar, también, que también es miembro del Antiguo Cine de Lima, él comenta algo interesante. Él dice que Ale Guinness aceptó estar en la película, aparte de recibir su sueldo, él dijo, bueno, yo también quiero las regalías, ¿no? Es interesante. Hay algo más que quiero mostrarles, caballeros. Una acotación, por favor. Lo que dice el participante es correcto. Lo que yo he mencionado es que la primicia la trajo primero Radio Panamericana. Y fue el programa de Lucho Argüelles, y después comenzó a ser promocionado en estos microprogramas que presentaba Radio Panamericana en los 960 AM. Incluso hasta en la televisión. Recordemos que por ese tiempo había un programa llamado La Música en el Aire, que se difundía por Panamericana Televisión, y el elenco estable de las chicas que bailaban, entre las cuales se encontraba una muy joven, Nancy Cabañari, hicieron pues una coreografía de este tema o este arreglo de Meco y su orquesta de Star Wars, ¿no? Pero reitero, o sea, la primicia la tuvo Radio Panamericana y después fue difundida naturalmente todas las emisoras limeñas cuando se procuraron el disco o este salió en edición nacional. Esa era la precisión. Perdón, tenía algo para mostrarle al amigo Hugo. Patrick Garay, por favor. Sí, algo que decir también es sobre la publicidad días antes, ¿no? Y la publicidad, o sea, primero, creo que es en la revista Gente, que hacen una edición interesante sobre la película, pero lo que pasa días antes en el comercio es impresionante. O sea, el día antes del estreno, prácticamente un póster, un afiche de cuarto de página que Jorge Marín en Archive lo encuentra y lo publica, con un mensaje interesantísimo, porque el mensaje del póster no identifica lo que pasa en la película. Exactamente, eso es lo que te quería mencionar justamente, Patrick. Aquí tengo la imagen, voy a ver si la puedo compartir. Sería bacán. Sí, por favor. Y la otra cosa es que en el semanario cultural del comercio, en la C, se mandan una página entera con fotos a colores sobre la película y sobre cómo había reaccionado el público en diferentes partes del mundo. Inclusive, por ejemplo, hay datos de una sala en Estados Unidos que mantuvo la película 67 semanas en cartelera, lo cual es un récord. Increíble. Creo que Alfredo quería contar algo, me pareció. Sí, quería mostrarle algo al amigo Hugo y a todos ustedes. A ver, sí, claro. Que se vea en la cámara. Sí, un poquito más. A ver. Star Wars. El álbum de Meco. ¡Ah, caramba! Tenemos a Meco. ¿No te gustaba la música disco? Así es, se observa que la pareja de androides o cyborgs que están bailando, no sé si Alfredo, si puedes volver a proyectar la imagen, están ensayando un paso de un baile que se puso de moda en los años 70, que era el pump. Porque observen, los cyborgs están chocando sus caderas cuando en la ilustración, efectivamente, miren, están chocando las caderas. Era un ritmo que se puso de moda y que se llamaba pump,
y que acá en el Perú fue popularizado por Rodolfo Rey Cachirulo cuando tuvo un programa en Panamericana Televisión y él le puso Bam Bam, pero en realidad era PAM, P-U-M-P, es como choque, ¿no? PAM, de choque. Choque de En calle. fin, gracias Alfredo, mira, nos has hecho recordar, me haces evocar, yo estaba con mi hermana por un centro comercial en San Isidro, el centro comercial Todos, y vimos en una discotienda Héctor Roca, que estaba casualmente en la marquesina, el LP que estás mostrando para nosotros. Muchísimas gracias, qué bonito recuerdo. Gracias, Alfredo. Son tres. Oscar Vázquez nos comenta para él lo más trascendental en Star Wars fue ver a Alec Guinness, porque lo recordaba en Oliver Twist, ¿no? Es la película que tenemos mucha recordación en el ciclo Noches Espectaculares del Café Don Lucho, ¿no? Y él pensaba que el actor que hizo de Fagin, que era el explotador, ¿no? Debía ser el mejor actor del mundo. Y así es como él descubrió a Alec Guinness, ¿no? Muy interesante. Bueno, Tino, quiero comentar algo después cuando haya una Claro que sí, Nelson, por favor, coméntanos. dale. Ya, sí, bueno, lo que quería decirles era que tanto como me fascina la película, me fascina la historia el género de ciencia ficción, ¿no? Cómo evolucionaba el género desde 1902, cuando George Méliès presenta su cortometraje Viaje a la Luna, que, digamos, da inicio al género, digamos, ¿no? Porque, digamos, presenta con esa manera artesanal y mágica y fantástica que tenía George Méliès de hacer su película, muestra de una manera artesanal un cohete que llega a la Luna y cae en el ojo de la Luna exactamente, ¿no? Y bueno, se desarrolla un montón de cosas. Esto lo conocí, más o menos, esta película conocí más o menos en 1970, cuando yo había comenzado mis estudios de cine ya. Pero el antecedente biográfico, bueno, mío, del género es ver la serie Flash Gordon en 1950 y tantos, Flash Gordon, la famosa serie de Buster Crabbe, y después vi en el año 59-60 la guerra de los mundos, la primera versión o la segunda versión a colores, que, digamos, el género evolucionaba, pero siempre en el cine norteamericano. No sé si en Italia o en Gran Bretaña o en Francia o en Italia se hacía cine de ciencia ficción. El cine norteamericano es el que sobre todo lo ha desarrollado, ¿no? O por lo menos lo ha distribuido en el mundo. Después vi Invasión de Marte. La Invasión de Marte también es otro eslabón en la serie. Y después vi otra película que a mí me impresionó, que era El Enigma del Otro Mundo, que es la primera versión de lo que sería después La Cosa, ¿no? Que es también sobre, a veces la Tierra exploraba otros planetas y a veces otros planetas visitaban a la Tierra, ¿no? Que son, todo esto me parecen antecedentes de Guerra de Galaxias, todo esto me parece antecedentes, ¿no? Entonces, el planeta de los simios también es otra excursión de gente de la Tierra a otro mundo, o es una evolución de la sociedad humana. La amenaza de Andrómeda también es otra película que a mí me impresionó mucho, que era creo que unos viajes a una galaxia que se llama Andrómeda. Bueno, Odisea 2000, ¿no? Odisea 2000, la película de Kubrick, que es una película también que extiende el género, que le da impulso al género, ¿no? Después hay una película americana que me interesó mucho, que se llama Abandonados en el Espacio, que era el rescate a una nave espacial que estaba perdida por ahí y que se une Estados Unidos y Rusia, que estaban en la Guerra Fría, se unen para rescatar a esta nave, ¿no? esta nave. Y lo gracioso era que como era una producción americana, la nave americana era un platillo de líneas aerodinámicas. En cambio, la rusa era para hacer una olla, una cosa así, ¿no? Era muy interesante la película. Digamos, y cuando llega claro, la Guerra de los Mundos, claro,
este cineasta ha visto todo ese cine, digamos, ¿no? Y claro, Guerra de Galaxias es solamente posible en el cine norteamericano. En Rusia ha explorado también, sobre todo Tarkovsky, ¿no? Que ha hecho una película que se llama Solaris, que es muy interesante. Y Japón, creo que en la televisión sobre todo, ¿no? Con dibujos animados y con los... ¿no? Japón sacó pero Star Wars. Estados Unidos es el que más ha desarrollado el género, ¿no? Y lo ha hecho muy bien, además, ¿no? Lo ha hecho muy bien. Impresionante. Alfredo Álvarez, no sé si nos quiere eso mostrar... quería decirle, gracias. Quería mostrarle algo al maestro Nelson García. Él lo va a reconocer. A ver, ¿lo ve? Wow. ¿Qué es eso? No veo. Míralo. Es la nave de la Guerra de los Mundos. Sí. Ya, claro. Perdón, Ana Andrade ha recordado el bump gracias a lo que nos ha mostrado Alfredo Álvarez y se ha emocionado mucho, ¿no? A ver, José Watson, ¿qué nos comentas? Sí, no, quería tomar parte de lo que ha hecho don Nelson cuando nombra a Méliès en Viaje a la Luna, porque justamente está basado, entre otras novelas, en la novela que creo es de quien se puede considerar el padre de la ciencia ficción, o sea, viniendo al tema que nos compete, ¿no? Y es Julio Verne. Claro, sí, claro. Entonces, ahí también La Guerra de los Mundos, que también ha nombrado, pues H.G. Wells también pues, es uno de los que va ahí, digamos, codo a codo con Verne, ¿no? Y un poquito retomando lo que era lo que tratábamos de definir como ciencia ficción, ¿no? Como dijo Hugo también, es algo que, bueno, a futuro se cree como realizable, ¿no? Y en esto, pues, Verne increíblemente describió cosas que poco a poco se han ido creando, ¿no? No digo inventando, pero sí creando. El ejemplo del submarino, ¿no? El Nautilus, los viajes a la Luna, bueno, se hicieron más de una vez. Y después tenemos, pues, viaje al centro de la Tierra, bueno, todavía no llegamos ahí. Las obras de Verne, como digo, si bien son literatura, literatura en sí, son novelas, pues mucho de sus inventos, digamos, de los inventos que presenta ahí, pues han llevado a la realidad, ¿no? Y tomando también un poco de lo que dijo Alfredo en un momento de Star Trek, por ejemplo, a diferencia de Star Wars, presenta, digamos, el transportador, ¿no? Teletransportación, y que es algo que justamente está apareciendo últimamente en las noticias, ¿no? En lo que viene a ser literatura científica, se está trabajando ya en ello. Perdón, quería hablar de lo que uno de los miembros, ¿no?, dice acá acerca de los efectos de lo que era entonces Star Wars, si me dejan ubicar, que lo nombra, usa el adjetivo de rústico, ¿ya? O sea, refiriéndose a digamos, a lo poco elaborado que era para el momento. Luis Alberto Suyo nos dice eso, ¿no? Y lo gracioso, lo curioso, es de que en esa época, pues, para nosotros era lo más adelantado y al punto que lograba engañar. Lógicamente, vemos hoy en día Star Wars en retrospectiva y encontramos por todo lado, digamos, nos damos cuenta de que son maquetas, de que hay miniaturas, pero en ese entonces, pues, nos dejábamos llevar, ¿no? Y lo que decía Patrick también, que salían del cine y, digamos, que nadie spoileaba y salían como asombrados, ¿no? Y era como, algo así como, ¿qué acabamos de ver, no? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Tiene mucho. Ahora, y por último, también el tema de que cuando se habla de lo que es una película prácticamente de cowboys, lleva también algo que atrae mucho al ser humano, que es, quizás yendo al tema filosófico, la lucha del bien y el mal, ¿no? Siempre. Y eso es lo que nos hace
lógicamente, también optar inconscientemente por un bando. Es parte del atractivo de ello. Ahora, el tema de Vader, pues, entra ya en lo que es la lucha, el estar en el medio de una lucha constante, en no saber hacia dónde ir, o estar en una posición no sintiéndose bien en ella. Es una lucha Claro también que sí. tenemos en el inconsciente. Eric Pambar nos dice que, bueno, por ejemplo, producciones como Los Supersónicos en la televisión también han demostrado mucho de la realidad que ahora vivimos, ¿no? En Star Wars, por ejemplo, también la comunicación tipo holograma, ¿no? Que es lo que se usa ahora. Nos damos cuenta que la literatura, el cine, son herramientas que nos han permitido vislumbrar el futuro y tal vez ayudado, ¿no? a la realización y a la consecución de esto, ¿no? Ha inspirado también. Exactamente. Hay que tomar en cuenta de que Lucas, antes de ser cineasta, fue como todos nosotros amante del cine, sino que él da un paso más allá. Y justamente hay mucha similitud en Star Wars con Flash Gordon, porque su intención era llevar al cine Flash Gordon, sino que no se lo permitieron. Entonces, subverticiamente incorpora elementos de Flash Gordon a la película que estaba haciendo. También, por supuesto, muestra la gran admiración que tiene por Kurosawa y su obra, Claro. al utilizar muchos de sus elementos del castillo escondido, de los 7 samuráis, ¿no? Inclusive hay la escena del desierto en Tatooine, de los androides, es una copia de ¿cómo se llama? De una escena del castillo encantado, del castillo, perdón. La fortaleza escondida. La fortaleza escondida. Y ahí estos robots tienen Claro. es un homenaje a Takei y a Matahishi, que son los personajes de esa serie, ¿no? De la fortaleza escondida. Ahora, la secuencia del ataque a la Estrella de la Muerte está inspirada en la película Dan Buster de 1954, ¿no? Es una copia fiel. Inclusive Lucas, a la hora de él tratar de plantear la escena, hace ver repetitivamente a su equipo esas escenas de esa película para decirles, esto es lo que quiero, ¿no? Y eso es interesante, porque lo que hace Lucas no descubre nada nuevo, él utiliza elementos que ya existían. Lo de Josh Campbell con su libro El viaje del héroe, ¿no? Que es la búsqueda del héroe, el concepto aristotélico de problema, nudo y desenlace. O sea, él utiliza elementos clásicos y crea una historia al cual todos podemos identificarnos. Ahora, lo único claro, dentro de todo hay un sentido medio filosófico, escondida y antibélico también, ¿no? Porque ellos, si se dan cuenta, ellos están obligados a luchar, pero no quieren luchar, ¿no? O sea, son empujados a esa lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y que termina con la redención de Darth Vader en la tercera película. Claro que sí. Bueno, muchachos, hemos...